Bueno, para el osito vamos a ver cómo es la unión de las piernas. Aquí ya tejí una pierna, monté los 7 puntos, tejí una hilera del revés, luego hice una hilera de aumentos para obtener 14 puntos y luego tejí 5 líneas en punto jersey, ¿ya? La última línea la tejí del revés, o sea que me queda aquí listica para empezar línea del derecho. Con esto ya he terminado una pierna, entonces vamos a tejer la otra pierna. ¿Qué hacemos aquí? Cortamos el hilo, dejen un extremo suficiente. Allí, que no se les va a dañar. Si les da susto que se les vaya a dañar, pues pueden hacer un nudito, cogerla con un gancho, pero ahí no pasa nada. Ahí no se les va a ir el punto. La pueden dejar allí, le pueden hacer el nudito, si no, ahí no pasa nada. Pueden dejarla así sueltica. O pueden pasar estos a otra aguja auxiliar o como quieran. Yo la voy a dejar allí, como mi aguja es bastante larga, entonces voy a trabajar ahora sobre la misma aguja la segunda pierna. Entonces montamos los 7 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para trabajar la segunda pierna de igual forma. ¿Sí? Común y corriente. 2, 3, 4, 5, monté los 7 puntos y sigo trabajando normalmente. Esta primera línea es del revés, hago exactamente lo mismo que en la otra que hice en la primera. Estaba cogiendo la hebra que no era. Entonces trabajamos aquí del revés. Y seguimos común y corriente, una hilera del revés, la otra de aumentos hasta obtener los 14 puntos y luego trabajar las 5 líneas en derecho, perdón, en punto jersey, una de revés, una de derecho y así hasta llegar, hasta que lleguemos a la misma distancia de la otra pierna. Entonces ahí nos vemos. Cuando ya tenga la otra piernita que sea igual a esta, ya vemos cómo es el proceso para unir las dos. Bueno, aquí ya terminé la segunda pierna. Acá estaba la que había dejado en suspenso y esta es la que acabé de terminar. Entonces continúo para hacer la unión tejiendo por el lado derecho. Vamos a tejer normalmente en la última que quede, sigo tejiendo normalmente punto del derecho hasta terminar. Y cuando llegue a la otra, entonces lo que voy a hacer es con el extremo que había cortado de la otra piernita, anudo a esta hebra con la que voy tejiendo y listo. Aquí ya terminé la segunda piernita. Entonces ahorita vamos a tejer la segunda. Bueno, aquí por ejemplo, como me quedó del lado revés, lo que pueden hacer, porque estoy tejiendo con circulares, si les queda a ustedes directamente ahí, ya pueden empezar a anudar y tejer. Yo lo que voy a hacer aquí es pasarlas a otra aguja para que me queden siempre por el lado revés, porque tengo que continuar tejiendo por este lado. Y a mí me quedó así del otro lado, porque como esto es una con cable, por eso me quedó así. Entonces ya paso los puntos a otra aguja y vemos cómo hacer la unión. Bueno, ya los pasé a la aguja auxiliar. Bueno, esta era la que había tejido, la segunda. Ahora lo que debemos cuidar es que la otra pierna, que fue la que tejí primero, tiene que estar del lado derecho para que me quede la unión así, ¿sí? Entonces lo que hice yo fue pasar a otra aguja auxiliar porque me había quedado del lado revés. Entonces simplemente es acomodar los puntos. Y ahora lo que hacemos es simplemente anudar. Esta es la hebra que viene del ovillo con el trozo de hebra que habíamos dejado al cortar la primera pierna. Entonces se hace un nudito sencillamente como se hace cualquier nudo.
Aquí si quieren pueden hacer doble nudo, pero con uno es más que suficiente. Ahí, ajustadito. Si quieren pueden hacer un segundo nudito como para que no vaya a haber riesgo de que se suelte, pero ya, ahí queda ajustadito y listo. Y continúo tejiendo la segunda pierna. Esta hebra la pueden dejar aquí así, que esa después se esconde ahí con el relleno del muñeco, eso no pasa nada. Entonces continúo tejiendo la segunda pierna común y corriente, y ahí ya he hecho la unión de las piernas. Y a continuación empiezo a tejer el cuerpo. Entonces ya voy a tener un total de 28 puntos, porque son 14 de una pierna más los 14 de la otra pierna, serían 28 puntos los que me quedan en la aguja. Entonces miren, ahí ya tengo, y ahí ya empiezo a tejer el cuerpo. Ya empiezo a tejer sobre estos 28 puntos. Y ya, eso es todo. Ahí ya continúo según indique el patrón. Ya tejo con la otra, sería por el lado revés, y según lo que me vaya indicando el patrón, los aumentos que tenga que hacer. Bueno, una vez terminemos de tejer el cuerpo, debe quedar algo así, ya después de tejer todas las instrucciones. Entonces cuando ya tengamos los últimos puntos, casi siempre en los muñecos de 2 agujas, la mayoría de las veces no se cierran los puntos, sino que cortamos la hebra dejando un trozo más o menos largo para enhebrar por esta aguja, que es la aguja lanera o trapestri también le llaman, o de tapicería. Es esta que tiene el ojo bien grande para poder meter un hilo grueso o una lana. Entonces enhebramos la aguja y lo que vamos a hacer es pasar por cada uno de los puntos, así, de esta manera. Y después que tengamos todos los puntos, entonces vamos a tirar un poco de la hebra para ajustar, y esta es la manera de cerrar. Si quieren, yo a veces antes de ajustar un poco vuelvo a pasar una segunda vez como para que quede más seguro y más fuerte. No es necesario, eso ya es como manía mía, pero se puede hacer así. Entonces tiramos bien, si quieren pueden hacer un nudito y ahí ya queda asegurado. Ahora vamos a ver cómo es la costura invisible para unir estas dos piezas, porque cuando nos dicen une los laterales son estos dos. Generalmente la costura va centrada en la parte de atrás y luego tendríamos que coser por aquí para formar las piernas. Entonces para la costura invisible, ya una vez que tenemos aquí, vemos que aquí se forman unas cadenas, ¿verdad? Entonces vamos a meter, si la cámara me ayuda a enfocar, aquí por un bucle de esta cadena, tiramos la hebra, ajustamos bien y metemos por el otro lado, aquí. Esto es lo que se llama costura invisible. Tiramos un poco y luego vamos con el siguiente punto. Entonces en el siguiente punto sería por aquí. Por aquí. Y así nos vamos por toda la costura de atrás. Vamos por toda la costura de atrás hasta terminar. A medida que vamos cosiendo, vamos a ir introduciendo relleno. Entonces mire cómo va quedando la costura, casi no se nota la unión. Entonces les repito, es tomar la última cadenita, entonces meter por la última cadenita de un lado y del otro,
y va metiendo para un lado y para el otro y así se va cosiendo. Entonces a medida que, por ejemplo, aquí ya podemos cerrar la cabeza, perdón, podemos ir llenando la cabecita para darle forma. Entonces los muñecos, a diferencia de los muñecos de crochet, estos no se rellenan demasiado, quedan más bien suaves, obviamente pues dándole forma. Y lo otro, siempre se recomienda utilizar, olvidé decirles al principio, un número de aguja menor que el recomendado para el hilo, para que quede un poquito más ajustada la puntada. Entonces miren, ahí ya va dando forma. A veces algunos muñequitos les hacen aquí la forma del cuello, le pasan después con la aguja y le surcen un poco si quieren hacerle más forma de cuello, pero este ya el mismo tejido dio la forma, entonces no creo que haga falta. Entonces así continuamos, seguimos cosiendo, uniendo esto hasta aquí, hasta la mitad. Y de aquí ya nos vamos por una pierna, terminamos, luego volvemos a enhebrar aquí y terminamos la otra pierna. No se olviden de ir rellenando, ¿no? Siempre rellenando las piernitas antes de terminar. Aquí en la parte de las piernitas, cerciorarse de que queden bien centraditas, bien unidas. Aquí en la unión yo había dejado una hebra larga cuando corté, cuando uní las dos piernas. Entonces esta me la voy a dejar para después coser la otra pierna, ¿sí? Y con la que venía, entonces sigo cosiendo aquí. Entonces vamos, uno de allá y uno de acá. Si es necesario pueden pasar dos veces por el mismo punto para que les quede la unión exacta, es decir, que no se les vaya a correr. A veces yo lo hago así, le paso de un lado y al otro lado vuelvo y me devuelvo. Eso lo pueden hacer. Y al finalizar, por ejemplo, estas hebras que yo había dejado de montaje y eso, si ya no las voy a necesitar, entonces las meto ahí, que me hagan parte del relleno. Se me desenhebró la aguja. Por eso es bueno dejar esas hebras largas en el montaje o en las uniones o cuando uno termina, porque esas sirven para ir cosiendo después. Miren, entonces aquí un punto del lado de allá y un punto del lado de acá. Esta es la costura invisible. Sí, un punto del lado de acá y un punto del lado de acá. Si ese primer punto ustedes lo tejen más ajustadito, les queda mejor, porque a veces uno ese primer punto lo teje flojo, entonces se nota más aquí a la hora de coser. Bueno, ajustadito término medio, ¿no? Porque si es muy ajustado, después se les dificulta verlo también. Y ahí miren, ya va como va tomando forma el cuerpito del oso. Y entonces así terminamos hasta acá. Entonces ya una vez que estén las piernas, que vean que ya está con el relleno como quieren, que ya le hayan dado forma, ustedes pueden meter el dedo, pueden meter aguja así para irle acomodando el relleno. Cuando ya vean que esté a su gusto, entonces ya podemos cerrar acá de igual forma que veníamos cerrando, un punto de un lado y un punto del otro. Y al finalizar simplemente hacemos un nudito y se pierde la hebra por en medio del muñeco.
mí me gusta asegurar siempre con el nudito final. Personas que no lo hacen, pero a mí me gusta. Simplemente tiro aquí, hago el nudito, tiro y meto por aquí y pierdo, saco por acá, por detrás y listo. Esa es la forma de rematar ahí, que no se nota. ¿Ya? Entonces aquí corto la hebra y ya nos quedó el cuerpo del oso. Entonces de igual forma vamos a rellenar los bracitos. Cosemos por aquí, rellenamos. Los brazos generalmente llevan muy poquito relleno, tratar de que queden como unas 3/4 partes. Y después ya vemos cómo coserlos a los lados. Finalmente así quedaron los bracitos y las orejas quedan así. Entonces podemos ayudarnos de un alfiler para ubicarlas en la posición exacta para que no se nos vayan a correr a la hora de coserlas. Cuando ya las tengamos, que ya que veamos que nos quedan bien, entonces ya procedemos a coserlas. Pero primero entonces vamos a coser los bracitos con el poquito de hilo que me quedó después de haberlo cerrado. Entonces vamos a coserlo aquí. Los ubicamos en la posición del patrón. Está aquí, yo lo voy a poner ligeramente un poquito más abajito. Yo creo que ahí queda bien, un poquito más abajito del cuello. Simplemente es hacer una puntada sobre el cuerpo del muñeco y una puntada sobre el bracito, atravesando los dos lados. Este es sin articular, es sencillo. Entonces simplemente es tomar una puntada del cuerpo y una puntada del bracito, hasta que estemos seguros que quede bien cosido. Depende, si es para un niño, pues es conveniente, me gusta asegurarlos bien, porque como los niños siempre le paso doble puntada. Si es simplemente para un adorno, por ejemplo de el árbol de Navidad, pues que no lo vayan a estar tocando de a mucho, pues ahí puede quedar. Así se cose sencillamente. Igual con la orejita, de la misma forma. Con el resto de hebra que nos quedó, la vamos cosiendo aquí así de todo alrededor. Esta la puse al revés, era así. Que quede siempre, ella tiene un lado revés y un lado derecho, ¿no? Entonces ubicarla, miren que aquí se dobla hacia acá. Entonces tratar de que ese lado quede del frente del muñequito. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. La cosemos de igual forma que el bracito. Una puntada de la oreja, una puntada de aquí de la cabecita. Y perdemos la hebra en medio del relleno, así como vimos hace rato en la costura. Ya lo único que nos queda es ubicar los ojos, bordarlos, la nariz o la trompita y ya. Bueno, para la ubicación de los ojitos, yo los puse más o menos aquí a la altura de las orejas. Cuando ya se está terminando las orejas, más o menos son como 1, 2, 3, 4, como entre las 7 y la 8, desde acá arriba, hileras, desde arriba hasta acá, dejando unos 4 puntos, 1, 2, 3, 4 desde la oreja y dejando unos 2 puntos de separación entre los dos ojos. Bueno, la bordada, yo no sé mucho bordar, pero más o menos es así. Lo que hago es delinear con punto atrás, algo así, más o menos unos 2 punticos fue que hice el otro ojo, algo así. Este me quedó un poquitico más grande. Tratar de hacer un círculo y luego lo que hago es simplemente rellenar el círculo. Y ya me devuelvo aquí rellenando
con la puntada satín, que es pasando de un lado a otro, así, de un lado a otro, algo así. Más o menos, así hasta rellenar, hasta completar el ojito. Eso fue lo que hice acá. Y para la nariz lo que voy a hacer es aquí una línea del ancho de ojo a ojo, de este punto a este punto. Vamos a hacer unas 2 o 3 líneas horizontales y luego hacemos las líneas verticales para formar el triangulito. Podemos hacer unas 3 puntadas largas y una puntada más corta. Una o 2 puntadas más corticas. Voy a tratar de hacer cada vez más corticas, como tratando de hacer un triángulo. Aquí así. Y podemos hacer aquí así para formar el triangulito. Podemos hacer unas 2 aquí. Bueno, ahí ustedes le van dando la forma y terminar de rellenar aquí. Podemos hacer otras 2 y rellenamos ahí la puntica que nos queda haciendo falta. Y hacemos una linecita aquí y listo. Finalmente así queda el osito. Para la bufanda monté 4 puntos y tejí en elástico, un derecho, un revés, un derecho, un revés, así todas las hileras. Tejí alrededor de, fueron como 50 hileras, creo que fueron 20 centímetros. Bueno, ustedes van midiendo que les dé que puedan envolver el cuello y pueda hacer el nudito. Esta la fijé con una puntadita para que quede ahí fija, pero la pueden dejar suelta. Y ya, ponerle los flequillos y listo. Ese es el osito. Espero les haya gustado.